El ciclo de entrevistas militantes surge como una iniciativa para trazar un mapa de voces, discursos y prácticas de izquierda en el actual territorio argentino. Antes que buscar recetas, nos interesa el desarrollo de ideas que nacen de la praxis política de nuestros compañeros. A través de las preguntas planteadas, nos proponemos poner a debate los temas centrales y urgentes para la transformación social. Los motivos estructurales de las crisis recurrentes, las tareas de los socialistas en el movimiento de masas, el rol del feminismo, los vínculos entre lucha sindical y militancia socialista son algunos de los ejes para hacer una lectura del panorama actual y trazar las perspectivas a futuro. Desde este humilde espacio consideramos que no hay tiempo que perder para construir un horizonte comunista y avanzar en nuestras organizaciones por la unidad de lucha contra el capital. Esperemos que este ciclo de entrevistas habilite el debate fraterno entre compañeros para contribuir a la emancipación social por la cual luchamos. Les saluda Di Algo de Izquierda. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives las notificaciones para enterarte de los próximos estrenos. Bueno, entonces voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Cristian Caracoche, licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en Economía por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, que es la UCES, y magíster en Economía Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Asimismo, dicta clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCES. Ha escrito numerosos artículos tanto en medios académicos como de divulgación, orientándose principalmente al análisis histórico del pasado reciente. Y vamos a comenzar entonces con esta entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien. Hola Cristian, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. Bueno, antes que nada, obviamente agradecer la invitación. Es un gusto y un placer compartir esta charla y también el debate, el diálogo, que creo que es más que importante hoy en día en los que nos denominamos marxistas, socialistas, de izquierda, pongámosle ese grupo difuso, pero que queremos cambiar la realidad concreta del país y del mundo, obviamente. Bueno, queríamos comenzar con algo que es de total actualidad, ¿no? En la Argentina del 2021, pero también de hace muchos años a esta parte. Todos sabemos que el problema de la deuda externa es un problema permanente, recurrente en la vida política y económica de la Argentina. Y entonces la pregunta, digamos, concreta sería, ¿cuáles son las razones estructurales del endeudamiento argentino? Bien. Sí, es una cuestión que está bastante en boga en los debates actuales y que yo creo que es más que necesaria rediscutir mucho en la izquierda con la finalidad de no caer en planteos nacionalistas, en planteos que a mi gusto un poco atrasan lo que es la formación ideológica de la izquierda del marxismo. Bueno, principalmente yo creo que hay que entender al endeudamiento y por consecuencia o por transitividad a la gran cuestión FMI que tenemos en Argentina y que se debate tanto, no hay que partir de cuestiones voluntaristas, de visiones voluntaristas, donde se plantea que el FMI malvado vino a sacarnos el caramelo del bolsillo, o que el otro malvado de Macri trajo al FMI, y que el malvado de Alberto, que es un tipo muy malo, le saca la comida de la boca a los nenes y se la da al FMI. Digamos, hay que entender el problema del endeudamiento de los organismos multilaterales, partiendo de una cuestión concreta
que es cómo está configurado, cuál es la estructura del capitalismo argentino actual y históricamente, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la causa de cualquier endeudamiento que tiene un gobierno, y entre ellos el argentino? Básicamente que tiene cierto déficit en sus cuentas, ¿no? ¿Y a qué se debe ese déficit? Un déficit crónico, sostenido y demás, etcétera, que es algo que le pasa a un montón de países, con la diferencia que Argentina sucesivamente tiene problemas con el refinanciamiento de ese endeudamiento, porque justamente suele tener déficit, además de crónicos, muchas veces muy elevados y sin posibilidad de refinanciamiento. Bueno, ¿cuál es la razón de ese déficit? ¿Qué es lo que hace que Argentina tenga un déficit que pocas veces, un estado de las cuentas fiscales que pocas veces no caiga en déficit? Ahora no tengo los datos finos, pero si no me equivoco, en los últimos 50 años, prácticamente 5 o 6 años no hubo déficit, una cosa así. No tengo ahora los datos, pero en una nota que escribí no hace mucho en el Cronista, si no me equivoco, están los datos para quien lo quiera ver. ¿Cuáles son las causas? Argentina tiene un capitalismo poco, o sea, cuando uno no, entre comillas, cuando uno en su casa no llega a fin de mes, y bueno, tiene dos problemas. Primero que gana poco y o que gasta mucho. Bueno, Argentina pasa algo bastante similar, más allá de que, bueno, está esa lógica de no se puede comparar un país con una familia, pero en esto la analogía es recontraválida. ¿Por qué Argentina tiene déficit y ese déficit lleva a requerir financiamiento sucesivamente? Por un lado, porque tiene un capitalismo poco productivo, un capitalismo poco desarrollado, un capitalismo, por decirlo de una manera y tomando muchas licencias, un capitalismo pobre. Un capitalismo que produce poco, que produce poca riqueza, que tiene una productividad baja, y entonces, bueno, eso hace que, por un lado, haya poca, entre comillas, actividad imponible, es decir, que haya poco de dónde recaudar, y a su vez, dada esa baja productividad, hay una cuestión importantísima, que es que, dada esa baja productividad, hay una gran tendencia a compensar productividad con evasión. ¿Qué quiero decir con esto de compensar productividad con evasión? Como no tengo mucha productividad, la forma de competir contra el importado o poder vender algo más es evadiendo impuestos. Entonces, bueno, por un lado hay poco ingreso de dinero a las arcas públicas, y por otro lado, si se quiere, es una hipótesis que vengo desarrollando hace ya bastante tiempo. Después de la presentación de mi libro, me estoy abocando bastante a esta cuestión, que es que la Argentina, por el lado del gasto, los gobiernos argentinos tienen grandes obstáculos para hacer grandes recortes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no se hacen recortes? No. Quiere decir que los gobiernos muchas veces se ven obstaculizados al recorte y le cuesta mucho más hacer un recorte a Alberto que a Bolsonaro, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué se da esto? Y porque la clase trabajadora radicada en Argentina, la otra vez me criticaron porque dije la clase trabajadora argentina, en términos nacionalistas, por eso ahora estoy hablando de la clase trabajadora radicada en Argentina. Igual voy a decir la clase trabajadora argentina en cualquier momento y se entiende. La clase trabajadora radicada en Argentina... Con la burguesía pasa lo mismo. Con la burguesía pasa lo mismo. La clase trabajadora radicada en Argentina tiene una gran capacidad de resistencia a los ajustes, no solo en términos fiscales, también en términos de reformas laborales y demás. Si uno mira históricamente, en los últimos 50 años, los dos grandes recortes, y recortes, bueno, uno sí, el de Duhalde fue fuerte, pero el de Menem fue un recorte, pero no tan fuerte como el de Duhalde, se dan después de episodios críticos para la sociedad, de grandes crisis de larga escala. Es decir, los recortes se dan, pero después a la larga esa resistencia vuelve a resurgir en forma de demandas, en forma de exigencias, y eso vuelve a elevar el nivel de gasto y sucesivamente la cuestión del déficit. Entonces, bueno, la cuestión del déficit es algo cíclico, es algo crónico en el país,
Y a partir de esa estructura del capitalismo y de estructura de relaciones de fuerza, es que se da déficit y en función de eso se da endeudamiento. A partir de eso, obviamente, aparece el fantasma del FMI y a partir de eso se dan muchas interpretaciones voluntaristas de la historia, donde, bueno, el FMI vino porque es malo y entró por la fuerza, planteando situaciones que escapan mucho a la realidad, ¿no? No quiere decir que el FMI es bueno, ¿no? Pero digo, no es el monstruo que viene por las noches y se nos mete en casa, sino que nosotros le estamos abriendo la puerta. Va, nosotros no, nosotros como clase trabajadora no. A partir del capitalismo que tenemos, con la estructura de capital que tenemos y con la relación de fuerza en las clases que tenemos, eso genera una necesidad de financiamiento y refinanciamiento que hace abrir las puertas a los que después se plantean como los malos de la película. Pero en realidad el malo de la película acá es el capitalismo y el capital en sí, que es un capital poco productivo, y obviamente la clase trabajadora defiende sus intereses, es algo lógico, ¿no? Pero bueno, estas condiciones genera endeudamiento y genera situaciones de dificultades con a partir de ese endeudamiento. Cristian, ¿puedo preguntar? Sí, por favor. En esta línea, ¿no? En este sentido que vos decís que la burguesía radicada en Argentina tiene una tendencia a compensar la falta de productividad con evasión. Cuando hablamos de fuga de capitales, ¿podrías como desarrollar un poco más qué rol cumple la burguesía nacional en ese sentido? Sí, la fuga de capitales para mi gusto también es es otro gran, no quiero decir mito, pero bueno, de algo que se plantea como una demonización de un comportamiento económico básico que no solo lo hace la burguesía nacional ni la internacional. La hacemos, porque yo también me incluyo, ¿no? No soy ningún gil, inclusive los laburantes que tenemos a fin de mes que nos sobra un pucho y que sabemos que si lo ahorramos en pesos, al mes que viene nos compramos un paquete de chicles, y bueno, y compramos, sea en el oficial o en el blue, lo que sea en dólares para no perder. Y a eso también se lo denomina en los grandes relatos, eso es parte de lo que meten adentro de fuga de capitales. Por lo tanto, hay que entender a la fuga de capitales como un comportamiento, a partir de mi formación, lo voy a decir en un poco técnico y después lo paso a explicar, es un comportamiento microeconómico básico. ¿Qué quiere decir un comportamiento microeconómico básico? Y bueno, yo tengo estos recursos, trato de defenderlos, trato de preservarlos, y por eso me dolarizo. Porque si me quedo en pesos, bueno, pierdo. A ver, ¿qué entra dentro de todo ese gran paquete, dentro de esa gran bolsa que se llama fuga de capitales? Muchos ingresan lo que es los giros de dividendos, giros de ganancia de las empresas, ganancias que ganan dinero acá y las dolarizan y las llevan afuera o se las guardan en una caja fuerte acá en el país. Muchos cuando una empresa no va más, no le rinde ganancia al empresario lo que hace es la liquida y se lleva los dólares afuera, y también muchos laburantes y también empresarios, ¿no? Que a fin de mes queda algo de plata, y bueno, a partir de eso, dolarizar ese algo de plata, ese mini ahorro, y preservarlo para el mes que viene o para el futuro. Hay que entender que esto no es un comportamiento de una persona malvada que planifica la destrucción del país. Hay que entender que esto pasa en un país donde lo que hay históricamente, y las personas, tanto trabajadores como empresarios, trabajadores con capacidad de ahorro, como empresarios con capacidad excedente, saben, es que si se quedan en pesos pierden. Entonces, que no sería, digamos, una cuestión que tenga que ver con la ideología, ni que la burguesía sea cipaya o vendepatria, digamos. No, la burguesía actúa así en Argentina, porque históricamente Argentina siempre suele tener en el mediano o en el corto o en el mediano plazo expectativas de devaluación.
A ver, si uno sabe que lo que tiene en el bolsillo mañana vale la mitad, obviamente que se va a tratar de deshacer de eso que tiene en el bolsillo. Y digo, no hace falta ser un malévolo empresario del FMI y demás, sino que hace falta ser una persona que sepa que mañana lo que tiene en el bolsillo vale 2 mangos. Entonces se da esa situación donde el que tiene algo de ahorro, el que tiene algo de excedente, dolariza y bueno, de una manera u otra, los que generan este gran relato de la fuga de capitales lo meten en esa misma bolsa. Y es una cuestión, a ver, ¿por qué pasa en Argentina y no pasa en otros países? ¿Por qué otros países no tienen estos grandes problemas de la fuga de capitales? O si lo tienen en momentos y en episodios muy coyunturales en la historia. Y porque Argentina tiene este riesgo, si se quiere, crónico. Otros países no tienen este riesgo crónico de que sabés que en algún momento se viene la devaluación. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, no hace falta que más que mirar y no es algo que, con esto quiero decir, no es algo que se sabe solamente en un mundillo de 5 economistas. Uno agarra, prende la televisión, siempre recomiendo lo mismo, al mediodía, A24, Maximiliano Montenegro, y el tipo te dice todos los mediodías, después de las elecciones, esto se pudre. Digo, se pudre que se viene una devaluación. ¿Por qué? Y porque hay una inflación de 3 o 4 puntos y la devaluación del peso es del 1. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si acá las elecciones sigue ese ritmo, después de las elecciones, el peso, de alguna manera, el dólar, perdón, de alguna manera va a alcanzar al resto de los precios. Digo, es algo que se sabe, y entonces, bueno, cualquier persona que tenga un ahorro y esté un poco politizada o informada, y bueno, va a funcionar de esa manera, obviamente que cuidando su propio ahorro. Claro. Creo que por tu desarrollo se puede prever la respuesta, pero la pregunta contenida dentro de esta otra pregunta sería si esto puede ser frenado, este comportamiento de la fuga de capitales puede ser frenada por el control obrero del mercado de cambios. No, bueno, obviamente que al menos en este contexto histórico que se abre a partir de los 70 con la burguesía, con una capacidad de avance y todos los países, digamos, entre comillas, peleándose por quién brinda mejores condiciones de explotación para el capital, es imposible, es imposible. A ver, digo, ¿por qué es imposible? Se puede llegar a ensayar, y sí, se puede llegar a ensayar. Ahora, ¿eso en qué termina? En tanto y en cuanto, a ver, una cosa es tener un control del mercado de cambios o del comercio internacional, por si lo queremos pensar así, en una situación donde la clase trabajadora toma el poder. Eso es una situación completamente distinta. Digo, en el marco del capitalismo actual, ¿qué es lo que pasa? Si yo en este país no es propio a la burguesía, no tomo los medios de producción y demás, etcétera, pero le impongo, ya ni siquiera estamos hablando de un control, le impongo el cepo que están imponiendo hoy en día, eso lo que va a hacer a mediano plazo es afectar la inversión de la burguesía, porque obviamente la burguesía no va a haber la posibilidad de disponer de su ganancia, por lo tanto, si yo no puedo disponer de la ganancia que gano en este país, ¿voy a traer más dinero para invertir? No. ¿Y el dinero que gano, lo voy a reinvertir? No. Entonces, si yo no es propia la burguesía esa plata no la va a reinvertir, cada vez va a haber menos inversión, con menor inversión va a haber menos productividad, y con menor productividad en el marco del capitalismo, obviamente que va a decantar en peores condiciones de vida para la clase trabajadora. Por lo tanto, para pensar esto, es decir, una nacionalización, una intervención del mercado de cambios del comercio internacional, siempre hay que primero pensar en tomar el poder. Si uno no toma el poder, si uno no le saca a la burguesía la fuente de su poder, que es la propiedad privada de los medios de producción, cualquier cosa que se quiera imponer se puede llegar a servir en el cortísimo plazo,
pero en el largo plazo la burguesía tiene las 1001 formas de torcer el brazo, sea porque empieza a sacar el dinero por medios no legales, como la burguesía ha hecho en momentos históricos, sea porque no invierte y como no invierte no genera producción y demás, etcétera, y entra el país en una debacle de producción y condiciones de vida. Siempre la burguesía, en tanto y en cuanto no hagamos la revolución, cualquier política, cualquier medida que se quiera imponer sobre el mercado capitalista, siempre hay que entender que quizás opera en el cortísimo plazo, pero en el largo plazo la burguesía se lo pasa por encima. ¿Por qué? Porque hay que entender que dentro del capitalismo jugamos en la cancha de la burguesía, jugamos con 3 jugadores menos y el juez obviamente está comprado por la burguesía, ¿no? O sea, si no se avanza en eso, a la larga la burguesía pasa por arriba cualquier tipo de medida que se le pueda imponer. Cristian, y una pregunta, digamos, quizás que va en el mismo sentido, porque algunos desde posiciones de izquierda han propuesto lo del control obrero, que vos acabas de responder, pero también hay algunos que dicen, bueno, ok, dentro de los marcos de la sociedad capitalista, para frenar la fuga de capitales, se podría avanzar hacia la estatización del comercio exterior, y eso sería una medida que supuestamente beneficiaría a la clase trabajadora. ¿Esto es así? Digamos, la estatización del comercio exterior es de por sí una medida progresista que la clase trabajadora debe apoyar y de la cual se beneficiarían. Mirá, de nuevo, si no se toman los medios de producción, la estatización del comercio exterior por sí misma no va a generar, quizás genere un beneficio en el cortísimo plazo, pero en el largo plazo no va a funcionar dentro del capitalismo, obviamente, ¿no? Un caso, si se quiere, claro, y es lo que está pasando con el tema de la cría de vacunos actual. Es un caso muy actual el que tenemos. ¿Qué pasa? Bueno, hace tiempo viene subiendo el precio de la soja, muchos productores agrarios, mucha burguesía agraria deja de producir vacas para producir soja. Eso afecta un poco la oferta de carne y tendencialmente después se pasa a la cría por feedlots y demás. Eso afecta tendencialmente un crecimiento, además del aumento del precio internacional, ¿no? Pero digo, en lo que es el mercado interno afecta al crecimiento del precio de la carne vacuna. ¿Cuál es la solución que pone el gobierno? Fundamentalmente esto que decís vos, prohíbo que, a ver, no es la estatización de todo el comercio exterior, pero sería una estatización, más que estatización, prohibición de exportación de un solo componente del comercio exterior. Dice, prohíbo la venta, la exportación de carne. ¿Qué es lo que va a generar en el mediano y en el largo plazo esto de prohibir la venta al exterior? Que obviamente que el empresario no encuentre ganancia en producir carne de vaca y pase a producir cerdo, soja o lo que sea, pero su capital no lo va a orientar a la producción de carne de vaca. A la larga va a seguir habiendo menos producción de carne de vaca tendencialmente. Digo, esto obviamente opera en una multiplicidad de circunstancias, ¿no? Pero digo, esta cuestión de controlar el comercio internacional dentro del capitalismo, a lo que va a llevar es a bajar la rentabilidad de criar vacas y que eso genere menos oferta de vacas para el mercado interno. Lo que hay que hacer es expropiarle a las vacas y ponerlas a criar terneritos y ponerlas en el mercado interno. Si uno simplemente le dice, siguen siendo tuyas las vacas, pero no las podés vender al exterior, y bueno, a la larga eso va a implicar que el dueño de las vacas diga, bueno, lo que gano por las vacas, lo poco que gano por las vacas, no lo voy a reinvertir en producir más terneritos y venderlos en las carnicerías, sino que lo poco que estoy, digo poco
no quiero que después en los comentarios aparezca que yo estoy haciendo prácticamente, quiero hacer una colecta para los terratenientes, digo. Lo poco en relación a otros rubros donde pueden destinar el capital, ¿no? Sea soja, sea trigo, sea vacas, sea ovejas, sea lo que sea, digo. En relación, en términos relativos, va a ser poco y bueno, lo va a derivar a otros destinos. Y eso va a implicar una reducción de la oferta de vacas y eso en términos cotidianos lo que va a hacer es que haya menos vaca en las parrillas de Argentina, básicamente. O que comer vacas sea lo que pasa hoy en día, cada vez más un lujo inalcanzable o alcanzable con cada vez más dificultad, ¿no? Si uno se pone a pensar, a ver, no hace falta recurrir a la anécdota de, y hace 20 años comíamos asado todos los fines de semana. Uno mira la estadística y el consumo de la carne cae verticalmente. Eso tiene una clara lógica con el incremento, además de la caída salarial, con el incremento de los precios de la carne. Cristian, se repite mucho, tanto por izquierda como por derecha, con diferentes discursos y motivaciones, ¿no? Detrás, la idea de que el gobierno de Alberto Fernández ajusta, ¿no? Permanentemente. Y siempre parece estar un poco como motivado, ¿no? Por un sesgo, más allá de las particularidades, como individualista, ¿no? Como unas decisiones, voluntades individuales, ideológicas, maquiavélicas, que quieren, no sé, ajustar a la población. ¿Vos cómo lo explicarías al ajuste desde tu punto de vista? No, primeramente el ajuste fue algo que Alberto ya lo había blanqueado en sus discursos, tanto él como sus ministros, lo habían blanqueado desde un primer momento. Obviamente lo habían blanqueado si se quiere, con todo un discurso, con todo un relato detrás, pero ya cuando en el periodo entre que queda electo y asume, Alberto y todos sus ministros, Cafiero, en ese momento estaban más cerca de Álvarez Agis, y Álvarez Agis empezó a tirar por los medios la receta que pensaban. Obviamente después la receta voló por los aires con la pandemia, ¿no? Pero ya estaban tirando de que, bueno, quizás podemos avanzar en una devaluación, pero una devaluación compensada. Ya estaban hablando del ajuste. El ajuste era algo que se imponía, que se venía imponiendo ya desde, podríamos decir, desde el último kirchnerismo, desde Cristina. El capitalismo argentino ya venía exigiendo ajustes en sus variables más básicas. La burguesía ya venía diciendo, no solo venía diciendo, todos los cálculos muestran eso, que venía cayendo la tasa de ganancia, había un déficit. Había déficit gemelos, es decir, déficit fiscal y déficit externo crecientes, la inflación venía con un ritmo creciente, y obviamente cualquier capitalismo que quiera tener un procesito de crecimiento, no lo puede tener un proceso de crecimiento, estoy hablando de 5, 6, 10 años, ¿no? Tener un crecimiento medianamente sostenido. No puede darse ese crecimiento si hay tasa de ganancia baja y hay un ámbito de acumulación, o como yo le digo, una estructura social de acumulación que no es sólida, si ese ámbito de acumulación no es estable. Entonces, bueno, obviamente, esa tarea de ajuste, primeramente Cristina, si se quiere, la pospone, dice, bueno, de 2011 a 2015 me la banco y no me como el costo político de meter el ajuste. Macri avanza tímidamente en el ajuste, digo tímidamente en el sentido, fue un ajustazo que nos destruyó, pero en términos de lo que eran las demandas del capital argentino de ajuste, se quedó a mitad de camino, ¿no? Avanza el gradualismo, ¿no? El gradualismo, avanza de una manera contradictoria, donde avanza por un lado, después avanza por el otro, pero se ve dificultado y entonces tira para atrás. El famoso ida y vuelta, que ponía una política, la cancelaba, que de hecho hay un audio de Sturzenegger que dice, vos, no me acuerdo si era Sturzenegger o Bullrich, bueno, como dicen, vos tirás 10 políticas, 10 medidas, te van a trabar,
te van a trabar 2 o 3. Bueno, las otras seguí adelante y así sucesivamente. Bueno, esa lógica de ajuste gradual, ajuste por aproximación, la avanzó Macri, dejó gran parte del ajuste hecho, y bueno, ahora Alberto empezó a avanzar, tuvo la pandemia en el medio, igualmente a partir de la pandemia también avanzó mucho en el ajuste, aunque todavía le queda mucho, porque el ajuste con Alberto es también bastante contradictorio, porque por un lado, lo vemos mismo este año, durante el primer trimestre, Guzmán avanzó muy duro en los recortes. Y ahora, de acá a las elecciones, se está planteando una suerte de bono para las jubilaciones que vienen perdiendo, tirarle una monedita a los planes sociales, obviamente todo electoral. Es un ajuste que tendencialmente avanza, pero no deja de tener esa ida y vuelta, esa contradicción. Y siempre, obviamente, pensado no, justificado, porque todo el ajuste es por la pandemia. Y como que desde el mismo kirchnerismo se está planteando de que, bueno, ahora como que estos 2 años no existen, porque hubo pandemia, el año que viene arrancamos a gobernar. Se hace ese planteo discursivo. Por lo tanto, la hice re larga, pero para responder la cuestión. Alberto no es que ajusta porque es un tipo malo, no es que ajusta porque es un hombre macabro, sino que Alberto ajusta porque el capitalismo argentino venía requiriendo ajuste, Macri hizo parte de ese ajuste, y si Alberto no avanza en ese ajuste, es posible que le termine saltando una crisis de larga escala. Cuando estoy diciendo una crisis de larga escala, estoy diciendo una mega devaluación en algún momento, una hiperinflación, digamos, si no se realiza ese ajuste, desgraciadamente, no es que a mí me gusta que funcione así el capitalismo argentino, pero el capitalismo argentino funciona así. Si no realiza el ajuste, a la larga va a explotar. Entonces, bueno, Alberto puso manos a la obra. Y Cristian, como para cerrar, digamos, esta parte, digamos, de la entrevista, o para redondearla, y retomando lo que vos, con lo que comenzamos a charlar, que era el tema de la deuda y el FMI, de acuerdo al análisis que vos hacés, entonces, el ajuste está promovido por la clase dominante argentina, sea nacional o extranjera, radicada en el país, y no es una orden del FMI. Es decir, la Argentina y la burguesía que opera en la Argentina no está sometida a los dictados del FMI y por eso lleva adelante el ajuste, sino que es la propia burguesía radicada en el país la que impulsa este ajuste y cuenta con el apoyo del FMI. No sé. Sí, básicamente yo ahí iba a hacer una observación muy puntual. El FMI sí alienta al ajuste, pero ¿por qué alienta? A ver, no es que el FMI obliga a Alberto a ajustar. De nuevo, Argentina tiene un capitalismo poco productivo, el personal político no puede meter los ajustes necesarios como para solucionar la cuestión fiscal y demás, etcétera, y demás desequilibrios. Entonces eso genera que, bueno, se requiera deuda. De alguna u otra manera, conseguir deuda de algún lado. A partir de eso, el FMI aparece como prestamista de última instancia. ¿Qué quiere decir prestamista de última instancia? Macri primero se endeudó con bonistas italianos, con bonistas de todos lados, grandes jugadores, pequeños, lo que sea. Cuando no tuvo más deuda, fue de rodillas a pedirle al FMI. El FMI, en ese sentido, lo que hace o lo que alienta es que el país, de una u otra manera, genere la capacidad de repago, sea capacidad de repago del préstamo o que tenga la capacidad de repago de las refinanciaciones. Por eso es que aparece esta figura de que el FMI promueve el ajuste. ¿Qué quiero decir? No es que el FMI viene a punta de pistola y te dice, bueno, ¿sabés qué? Ahora vos tenés que ajustar. No, una vez que la realidad argentina, la estructura capitalista argentina, las relaciones de fuerza llevan a pedir prestado, y bueno, el FMI hace como cualquier acreedor promedio con su deuda. Si uno toma una deuda para comprar un auto, uno toma una deuda para comprar un auto con un banco, uno inclusive no puede elegir, al menos en la gran mayoría de planes, no puede elegir
alegremente qué seguro le pone. No, le tiene que poner el seguro al banco. ¿Por qué? Porque justamente lo que se preocupa el banco es de generar una capacidad, y si se pudre todo, tener un seguro que te cubra y de mientras sacarte algo de plata por el seguro, obviamente. Yo creo que lo que se da con el FMI, voy a hacer una analogía, no sé si es la analogía más feliz del mundo, pero creo que hay esta cosa en la izquierda, que es como decir, bueno, una persona que no vamos a poner que busca trabajo y no consigue, sino una persona que no tiene trabajo y no está buscando mucho, tiene 45, 50 años, vive con los padres y se enoja porque los padres no le dejan hacer una fiesta electrónica un martes a la noche. Y no, estás viviendo bajo la lógica, te están manteniendo y demás, etcétera. Y bueno, como buen acreedor, como buen sostenedor financiero, te están poniendo ciertos límites. No es que a punta de pistola te ponen los límites. Pero No, entonces, digamos, no habría contradicciones entre los intereses del FMI y los de la burguesía radicadas en el país. no, para nada, porque de hecho, a ver, justamente la burguesía para invertir en un país, yo siempre hago porque es un marco teórico que me interesa poner en discusión. Y la burguesía para invertir en un país requiere condiciones de inversión. ¿Cuáles son esas condiciones de inversión? Elevada ganancia y estabilidad en el ámbito de acumulación. Cuando digo estabilidad en el ámbito de acumulación, ¿qué quiero decir? Que no haya expectativa de devaluación, que no haya expectativa de hiperinflación, que la burguesía pueda hacer sus cálculos de ganancia futuro con algo de certeza, con algo de certidumbre, a su vez que adentro de la empresa mande ella, que no haya una comisión interna que te imponga sus condiciones, a su vez que en las calles pueda distribuir la mercancía, que no haya una conflictividad social tal que interfiera en la circulación de mercancías, que el presidente tenga autoridad presidencial, que se mantenga en el cargo, que no haya una inestabilidad política que en cualquier momento la pueda, de alguna manera, selectivamente, se la pueda expropiar y demás, etcétera. Por lo tanto, la burguesía exige alta tasa de ganancia y además estabilidad en el ámbito de acumulación. Las demandas del FMI suelen apuntar a la estabilidad en el ámbito de acumulación. Suelen apuntar a eso. Por lo tanto, las demandas de la burguesía y las demandas del FMI van bastante de la mano. Pensar que van de la mano es muy lógico. Ahora bien, de nuevo, la demanda de ajuste siempre está del lado de la burguesía y solo está del lado del FMI cuando te presta plata. Si vos no le pedís plata al FMI, el FMI no viene con un revólver, no se mete en tu casa a exigirte cómo tenés que distribuir tus recursos. Lo que exige el FMI lo exige después que uno le demanda dinero. Si uno no le demanda dinero, el FMI no entra, si se quiere, a la manera de lo que planteaba en su momento, que yo hoy en día no lo comparto, pero que en su momento lo planteaba Lenin en el imperialismo, ¿no? Eso de que por medio de la fuerza y el pillaje, bueno, se van apropiando, no, el FMI, y eso a nivel general, la cuestión del imperialismo, bueno, está más que discutida, por suerte, hoy en día, pero a ver, a nivel general, el FMI no entra por la fuerza, no entra por los cañones, sino que entra cuando uno tiene un capitalismo poco productivo y no tiene la capacidad de establecer los ajustes que ese capitalismo exige y va a pedir financiamiento. Ingresemos ahora, digamos, en otro bloque de preguntas que tienen que ver con los vínculos y las tareas de los socialistas en el movimiento obrero, entre las organizaciones de trabajadores, trabajadoras, de explotados y explotadas. Concretamente lo que queríamos preguntarte era cómo veías la situación del movimiento obrero en la actualidad, movimiento obrero entendido en sentido amplio, ¿no? De ocupados, desocupados, sectores precarizados, incluidos los monotributistas, ¿no? Bien. Cuentapropistas, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que, bueno, en la actualidad, hablando año 2021, 2020, 2021, básicamente situación concreta, pandemia,
estamos complicados, ¿no? Obviamente que la pandemia sirve no me sale la palabra, de cortina de humo para hacer pasar el ajuste, pero la realidad es que no estamos teniendo las reacciones que existen o se ven en otros lados, por ejemplo en Colombia, ¿no? Digamos, creo que nos está costando, como clase, pensándolo como un todo, dar una respuesta a ese ajuste. Seguramente tienen que ver cuestiones de, a ver, que el gobierno tiene en su armado político, tanto a sindicatos como a movimientos territoriales muy fuertes, la política de subsidios es una política muy fuerte también, y bueno, eso un poco calma las aguas quizás, pero bueno, la realidad concreta es que no estamos dando una respuesta, al menos por ahora, no estamos dando una respuesta al ajuste que se nos está aplicando. En este marco, la fracción ocupada de la clase trabajadora, o el sector ocupado de la clase trabajadora, se ven conflictos sueltos y aislados. Muchas veces esos mismos conflictos sueltos y aislados que les cuesta inclusive hacer pie hacia adentro de la fábrica o del lugar de trabajo. Es decir, que bueno, suele pasar siempre, desgraciadamente, al no tener una clase trabajadora, entre comillas, con un trabajo de base y demás, etcétera, el individualismo cuando echan a un compañero aflora y bueno, y los que no echaron miran para otro lado y los echados están en la puerta repartiendo volantes. Muchas veces cuesta hacer pie hacia adentro del lugar de trabajo, hacia adentro de los conflictos, y mucho más cuesta coordinar conflictos. Es decir, quizás se da alguna que otra coordinación muy a regañadientes entre fábricas en conflicto, pero no es que, bueno, está surgiendo la solidaridad de todos los sindicatos del país y demás, etcétera, como pasó en otras épocas. Esto quizás pasa en algunos lugares, no sé, se me ocurre en este momento algún SUTEBA recuperado que suele llevar la solidaridad, pero digo, no es algo que pasa. Entonces, bueno, por el lado de la clase trabajadora ocupada, muy aislados los conflictos, muy dispares, las reacciones inclusive hacia dentro de los sectores de trabajo. El sector que veo más dinámico es la clase trabajadora desocupada, que entiendo que por una lógica bastante intuitiva de, primero, son los más golpeados de la crisis, y segundo, son los que cuando caen más fuerte porque ya estaban en situaciones muy precarias y la crisis los hace caer a lo más profundo, digamos, a ver, por decirlo de alguna manera. Si a mí me sacan yo soy docente, si pierdo un par de horas, bueno, quizás no me voy a tomar un helado el fin de semana. Si un laburante que ya estaba precarizado y con eso y era su único ingreso, y si no tiene, y seguramente, posiblemente, coma salteado. Entonces, bueno, son situaciones bastante disímiles, que eso me hace entender por qué obviamente el sector desocupado es el sector más dinámico que hay hoy en día, pero inclusive este sector desocupado, que si bien es el más dinámico, también sufre la problemática de la estatización de los movimientos obreros, de los movimientos piqueteros. ¿Por qué? Y porque gran parte de los que estaban en la calle hace 2 años, hoy en día no solo están en el gobierno, sino que están militando el ajuste. Entonces, bueno, eso genera una clase trabajadora que ya de por sí está fraccionada, desgraciadamente, entre ocupados, desocupados, precarizados, pero que hacia adentro de los desocupados genera más fracciones, ¿no? Y ya esto ya lo vimos en qué resulta en el dualdismo, los consejos consultivos y demás, etcétera, ¿no? Desgraciadamente pasa eso, cuando un sector es estatizado y el otro sector queda en la calle con cada vez más demandas y cada vez menos recursos, la protesta aumenta y en algún momento, si bien el gobierno la está dibujando demasiado, en algún momento la represión se le va de la mano. Así que bueno, es un tema para seguir y para prestarle mucha atención.
quizás fue el caso de Guernica, ¿no? Que me parece que fue bastante paradigmático en ese sentido, y se sumó también como un cacareo, tal vez como de parte de la burguesía, que lo asocio más por el lado de la falta de inversión, ¿no? Como del sentido de una represión necesaria también para mostrar hacia el afuera, ¿no? Como para maquillar la situación social. Sí, no obstante, ojo, porque también eso hay que verlo y no hay que pensarlo bien históricamente también esta cuestión. El caso de Guernica fue una represión brutal, eso estamos de acuerdo, pero cuando uno lo compara con otras represiones, vamos a decir, similares, se nota que hay mucho miedo del mismo gobierno de que se le vaya la mano. Yo recuerdo fácil Parque Indoamericano, ¿no? La cantidad de, si no me equivoco, hubo 2 o 3 muertos en la desocupación del Parque Indoamericano. Digamos, el gobierno, yo noto que, obviamente no porque son unos copados, sino porque obviamente tienen que pagar costos políticos, y pasa, pero se está cuidando bastante, o sea, obviamente como gobierno capitalista en plena crisis del capitalismo, plena situación de emergencia que presenta esto, obviamente que se tiene que avanza en la represión, pero es una represión que también avanza de una manera, por decirlo, más allá de las contradicciones entre Bernie y la ministra de Seguridad y demás, es una represión que avanza con mucho cuidado. O sea, realmente tienen miedo, porque también entiendo que llega a darse un muerto en este contexto y ya el mismo gobierno pierde la poca credibilidad que tiene ante su base, que es ese relato de los derechos humanos y toda esa parafernaria. Yo creo que se llega a dar en una situación de represión así abierta. Muertos así resonantes, el gobierno va a perder va a perder lo poco que le queda de imagen positiva en esa base electoral. Claro, como están a cada represión están un poco midiendo el humor social hasta dónde es capaz de tolerar, que es bastante, ¿no? Desde un punto de vista socialista es bastante, es preocupante. La otra pregunta que queríamos hacer, un poco en función de esta segunda parte, era ¿cuáles crees vos que son las tareas de los militantes socialistas al interior de las organizaciones sindicales de ocupados y de desocupados? ¿Qué papel para vos, en el mismo sentido, juega la unidad en la lucha sindical? Bien, primeramente entiendo que, bueno, que obviamente los socialistas tenemos que recuperar la cuestión sindical, primero, antes que nada, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo, que quizás sea un trabajo que tarde muchísimo, obviamente que es un trabajo que es necesaria la unidad, es algo que no puede pasar las cosas que están pasando ante las elecciones de algunos gremios, que la burocracia unificada y van 3 listas de izquierda. Creo que eso es algo realmente para repensar, ¿no? Primero recuperarlos, después coordinarlos y después, recuperarlos, coordinarlos todo al mismo tiempo, no después, y también al mismo tiempo empezar a hacer propaganda socialista hacia adentro de esos gremios y volver a relanzar ese diario y volver a poner al socialismo como una opción, ¿no? Hoy en día estamos en una etapa muy sombría que no sé, desde el surgimiento del socialismo como alternativa, no sé si hubo alguna etapa donde haya estado tan relegado en la cabeza del laburante. Desde mediados del siglo XIX, cuando el socialismo, si se quiere, se consolida como con toda la serie de rebeliones en Europa y demás, etcétera. Desde ese momento hasta hoy, no sé si hubo etapa más sombría donde el socialismo cueste tanto pensarlo desde un trabajador promedio como una alternativa.
Estamos en un momento muy sombrío que creo que hacia adentro de las organizaciones gremiales, además de recuperarlas, además de coordinarlas, además de, cuando digo coordinarlas, digo de dar las luchas, no sectorialmente, sino dar las luchas como clase. Además de todo eso, tenemos, me parece, la labor de trabajar en la base, no solo en términos gremiales, sino también en términos políticos, sin esconder la palabra socialismo, porque entiendo que es una necesidad muy, muy, muy importante volver a ponerlo como alternativa. Si no, siempre va a ser el cuento de la buena pipa y no vamos a salir nunca no vamos a superar nunca el modo de producción capitalista. Cristian, una cosa, en los últimos tiempos, sobre todo del 2001 para acá, en varias luchas se ha planteado la necesidad de ocupar talleres, plantas, fabriles, y de ponerlas a trabajar bajo control obrero, ¿no? Y en muchos casos se ha reclamado la necesidad de la estatización de empresas ante casos, por ejemplo, no sé, de crisis muy profunda. Para vos, ¿la estatización de empresas representa un avance hacia el socialismo? Bien, bueno, primeramente yo acá avance no, porque no entiendo que se pueda avanzar al socialismo estatizando empresa por empresa, ¿sí? Entiendo que hay que expropiarlas a todas o al menos a la gran mayoría de un saque y chau, y a partir de eso pensar. Creo que no hay que pensarlo como un avance. Primero, voy un paso más atrás, perdón que el desorden de ideas. Primero, me parece que es importante pensar la cuestión de la estatización, diferenciarla de la puesta en marcha bajo control obrero. ¿Por qué? Yo la otra vez, en un grupo, en un espacio donde milito, surgió la charla de, bueno, esta consigna, ¿no? Estatización. Y yo pregunté desde la ignorancia, ¿cuándo fue la última vez que un gobierno estatizó una empresa para dársela a que lo controlen los trabajadores? Obviamente, siempre las estatizaciones que yo me acuerdo son estatizaciones que vienen de arriba, es decir, no son estatizaciones que vienen de una demanda de los obreros, sino que, no sé, el Estado quiere estatizar aerolíneas, va y la estatiza. Es decir, son estatizaciones desde arriba, por decirlo de alguna manera. Nadie me supo responder. Sigo, si alguien sabe, que lo anoten en los comentarios de YouTube porque me interesa saberlo. La estatización bajo control obrero, yo no sé si existió alguna vez en Argentina. No sé si hubo un caso bajo esta lógica de que el gobierno la estatice, se haga cargo de las pérdidas y nosotros nos encargamos de gestionarla. Creo que eso es una primera cuestión. Llevar, de no darse esto en la historia, de no producirse, llevar esa consigna es llevar a un conflicto por definición a una derrota, me parece. Después, la segunda cuestión, y también desarmando toda esta frase, estatización bajo control obrero. ¿Qué sería el control obrero? ¿La van a gestionar los obreros de la fábrica o la va a gestionar la CGT? Digo, esa es otra cuestión que hay que plantear, ¿no? Que es muy necesaria plantearla. Dicho todo esto, hay casos donde, bueno, se ha dado una, no estatización, sino una expropiación, no sé cómo llamarlo, digamos, donde los obreros se han quedado con la fábrica y la han puesto a producir. Creo que eso es importante, es positivo y es progresivo, pero no como un avance al capitalismo, al socialismo. Digo, no pienso que expropiando empresita por empresita a ritmo hormiga vamos a llegar al socialismo, sino como una forma de demostrar que no necesitamos de los patrones para producir. No obstante, y vuelvo sobre esto, es algo que se puede sostener medianamente, de manera medianamente bien, bajo situaciones excepcionales o en cortos plazos. ¿Por qué? Porque si no, a la larga,
bueno, las empresas recuperadas se chocan con una competencia, con un capital transnacionalizado, con un acceso al crédito increíble, con una inversión en maquinarias monstruosa, y que bueno, que obviamente a la empresa recuperada le cuesta competir en ese marco, en ese ámbito. Por lo tanto, bueno, se complica un montón la situación. Pero creo que es progresivo en términos de que se muestra de que sí. El único caso que al menos hasta ahora he conocido y que se mantuvo un montón de tiempo y que sigue vigente y que no ha tenido grandes problemas. O sea, los casos argentinos más paradigmáticos, por decirlo de alguna manera, Bauen y Sanón, si bien siguen vigentes y demás, por conocimiento, digo, están teniendo y han tenido muchos problemas para su reproducción. Inclusive muchos laburantes terminan ganando inclusive menos que lo que ganarían en una empresa burguesa multinacional, ¿no? El único caso que yo conozco que podemos decir es todo un éxito, pero por la situación específica donde se dio, es el caso de, que lo conocí hace no mucho, es el caso de Marinaleda en España, que es como una localidad que más o menos por los fines de los 70, cuando Franco ya estaba tecleando, los tipos se hicieron cargo, no sé en qué circunstancias, si violentas, no violentas, se hicieron cargo de todo el territorio rural. A partir de eso también habían ganado las elecciones. El intendente de Marinaleda está vigente desde los 70, de fines de los 70 para acá, ganando todas las elecciones. Y a partir de eso industrializaron la producción agrícola. Hay que entender algo. La producción agrícola también tiene un colchón que puede ser la renta, que da una productividad que, bueno, permite. Ya una empresa, una producción industrial, además, se complica todavía más. Pero en el caso de Marinaleda siguen teniendo hasta el día de hoy como ciudad un comportamiento y un gobierno como ciudad y como empresa. Es como que empresa y ciudad prácticamente van de la mano. Tiene un funcionamiento asambleario y demás, etcétera. De nuevo, quizás uno dice, bueno, pero tienen 1000 errores y uno lo criticaría desde ese lado, pero eso muestra que es posible producir, que es posible organizar la producción en una lógica no capitalista. Así que eso es bastante importante. Voy con la última de este bloque. Dentro de las reivindicaciones que algunos sectores del movimiento obrero han levantado en estos últimos tiempos, pero es algo que viene ya hace mucho, es la eliminación del IVA, ¿no? Y de otros impuestos indirectos. Es decir, hay sectores que plantean que con la eliminación del IVA, eso permitiría aumentar los salarios y, bueno, en definitiva, favorecería a los trabajadores. No sé qué opinás al respecto. Yo creo que eso también se podría aplicar en situaciones que no son las argentinas actuales, ni en pedo. A ver, ¿con esto qué quiero decir? En un proceso inflacionario, si uno elimina el IVA, lo único que va a obtener es, el empresario no va a bajar los precios, el empresario va a mantener los precios, el Estado va a recibir menos impuestos, va a recortar y no le va a recortar a la gran empresa, nos va a recortar a nosotros, y obviamente el empresario se va a hacer de un 21% extra de la nada que le va a caer del cielo. En ese sentido, me parece que en este contexto es algo inaplicable. Quizás si Argentina tendría una estabilidad de precios, y bueno, y ahí estaría la cuestión de la competencia internacional, donde, bueno, las empresas de acá tendrían que bajar precios, porque, bueno, sería como una devaluación impositiva, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí cambiaría la cosa. Ahora, digo el IVA como cualquier impuesto, ¿no? Es decir, si vos a una empresa le sacás el IVA y eso, el IVA o cualquier impuesto, eso le permite vender un precio más barato para ganarle mercado a la empresa internacional y hay estabilidad de precios y nadie se va a quedar en el medio con eso, bueno, eso es otra cosa. Pero en una situación de proceso inflacionario,
Yo no me imagino almacenero que diga, me bajaron el IVA, voy a bajar los precios. No, de última los deja en donde está y bueno, después cuando suben los precios vuelve a subir todo. Pero yo no me imagino eso. Cosa distinta, eso sí, porque eso iría directamente, es una cuestión técnica, pero que se podría aplicar, sería que en vez de la eliminación de IVA, sea la restitución de IVA al consumidor. Ahí por una cuestión técnica cambia la cosa. ¿Por qué? Bueno, porque no le queda en el bolsillo al empresario que no lo va a tener que tributar, sino que se lo pagan al empresario, el empresario lo declara ante la FIP y después la misma FIP, como se hizo en algún momento, devuelve al consumidor. ¿Cuál es el gran problema con eso? El IVA es un impuesto regresivo. Los que más lo pagan son la gente de menores recursos y a su vez esa gente es la que menos acceso a bancarización tiene. Por lo tanto es muy difícil de aplicar también. Pero bueno, eso sería un mecanismo que de darse cuestiones técnicas quizás sería beneficioso. Igualmente beneficioso, de nuevo, coyunturalmente, quizás un poquito más que coyunturalmente, porque después el capital te la factura, digamos. Después cuando se va a la paritaria y te dice, pero ya no pagás el 21%, no me pidas tanto. Digamos, a la larga, si las relaciones de fuerza no sostienen ese triunfo parcial y pequeño y cortito, y a la larga en el capitalismo la cancha es la de la burguesía y el referee es de ellos, digamos, a la larga se termina imponiendo, eso desde ya. Bueno, acerca de el movimiento feminista, estos últimos meses, bueno, se dieron dos hitos, si se quiere, que tienen que ver con la reivindicación, ¿no? de una de las consignas principales de todos estos últimos años. Por un lado, la legalización del aborto en diciembre. Y por otro lado, tal vez un hito menor, o por lo menos de una zona más parcial del feminismo, que es la aprobación del cupo laboral trans. Más allá de estos dos momentos, a grandes rasgos están algo desdibujadas, creo, las demandas del feminismo actual. Y nos preguntábamos qué opinión tenés vos sobre el movimiento feminista actual, por un lado a grandes rasgos, por otro lado, digamos en Argentina, por otro lado, si considerás que las demandas feministas pertenecen o pueden pertenecer al programa mínimo o programa máximo. Bien, creo que el feminismo ha mostrado, el movimiento de mujeres, disidencias, no quiero decir feminismo porque, bueno, quizás se deja fuera. Todo el movimiento de mujeres, disidencias y demás es uno de los sectores, y no te sé digo sectores, porque bueno, no es un movimiento de clase, pero es uno de los sectores más dinámicos que hubo en la movilización, si no el más dinámico. Habría que buscar alguna forma de medir, pero es indiscutible que es uno de los sectores más dinámicos y más movilizados. Dicho esto, creo que obviamente que al ser un movimiento policlasista, tiene eternos límites. De hecho, no es casual que en aquellos países donde las relaciones capitalistas están más desarrolladas, los derechos de mujeres y disidencias también son donde están más desarrollados, ¿no? Por lo tanto, bueno, cuesta mucho ponerlo como algo propio del movimiento socialista, obviamente, porque si uno mira, y bueno, en los países capitalistas, con relaciones capitalistas más desarrolladas, es donde más derechos, obviamente sacando a la Unión Soviética, pero bueno, estamos hablando de otro tiempo, digo, en el presente, cuanto más desarrollado es el modo de producción capitalista, cuanto más desarrolladas están las relaciones sociales capitalistas de producción, más desarrollados están los derechos de las mujeres, minorías y disidencias sexuales. ¿Eso qué me lleva a pensar? Que sí, que es un movimiento que hay que recontra militarlo y hay que recontra ligarlo
con las consignas del socialismo. Creo que ningún programa de mínima ni ningún programa de máxima debería, digo, se puede establecer un socialismo no feminista, y bueno, sí, ahora no es el que yo abogaría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que hay que ligarlo, y hay que empujarlo, y hay que tratar de hacer esta cuestión de entender, de hacer entender en el movimiento de mujeres, que en su mayoría son trabajadoras, y que bueno, que está esta doble explotación, que no hay que quedarse solamente con la cuestión de género, sino que bueno, también hay que avanzar en cuestiones de clase. Que uno puede avanzar todo lo que quiere en género, pero si seguimos siendo explotados en términos de clase, y bueno, siempre nuestra vida a las mujeres no las oprimirá, suponiendo el caso extremo, suponiendo que logran todas las reivindicaciones, eh, no serán explotadas por el hombre, pero sí por un patrón. Entonces, lo que entiendo que hay que empujar es la consigna que ligue estas dos orientaciones, tanto el socialismo como el feminismo. En este mismo sentido, vos estabas, ¿no? Pensando si fuera posible cumplir con todas las reivindicaciones dentro del capitalismo. En realidad creo que esa es la discusión que está buena, ¿no? Pensar si es posible terminar con el patriarcado dentro del capitalismo, o, reformulando la pregunta, pensar cuáles son las relaciones, cómo y por qué se da, en qué contexto se da la relación entre patriarcado y capitalismo. Sí, mirá, yo no quiero dar ninguna profecía y decir, no, dentro del capitalismo no se puede, porque a ver, el capitalismo, si nos ha demostrado algo, es que tiene una capacidad de adaptación y reprocesamiento de todo, digamos. Con esto digo que seguro se pueden dar dentro del capitalismo las reivindicaciones, no, pero digo, no quiero ser absoluto, ¿no? Porque la verdad es que no lo sé, no lo sé. Lo que es seguro, sí, que el capitalismo se aprovecha de la cuestión del patriarcado, se aprovecha para pagar por debajo de lo que es la media, la fuerza de trabajo de las mujeres, pero también se aprovecha reutiliza y resignifica también la misma lucha femenina, digamos. O sea, el capitalismo tiene esa capacidad. A ver, por ejemplo, no solo es una cuestión de merchandising, ¿no? Que hoy en día prácticamente uno hasta mira Netflix y ve cómo la orientación en el cine hollywoodense se refleja, y las grandes productoras ganan plata con eso. Y lo loco, ganan plata haciendo cosas que están buenísimas, que yo las recomiendo, ¿no? No sé, El cuento de la criada, la película Aquelarre de Netflix, son cosas que están buenísimas y ganan plata. Pero también el mismo capital se beneficia, por ejemplo, con la cuestión salarial, de ingresar mujeres a sectores donde antes no ocupaban puestos, y digamos, el grupo privilegiado cae su salario, y el grupo no privilegiado, mujeres, también pasa con afroamericanos. Por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho este fenómeno, ¿no? Que los hombres blancos no es que tienden a recontra caer del salario, pero están estancados o tienen cierta tendencia, y los otros grupos étnicos y también de género, también mujeres, tienden a subir. Entonces, uno, ¿qué es lo que ve? Que el capitalismo está bajando salarios de ciertos grupos, está bien, subiéndoselos a otros, cuando lo ideal sería que el salario suban todos, que suba más rápido el de las mujeres, que suba más rápido el de los afroamericanos y demás, etc. Es decir, el capitalismo resignifica, se adapta y reaprovecha todo. Por lo tanto, si me decís, ¿tienen relación capitalismo y patriarcado? Obviamente, pero la verdad me cuesta aseverar abiertamente que el capitalismo, primero tendríamos que definir, porque seguramente no son las mismas
la misma lista de reivindicaciones la que tenés vos que la que puede tener los Penato, la legisladora del PRO, ¿no? Si vos haces tu lista, seguramente no va a ser la misma lista que la de los Penato. Primero tendríamos que definir cuál es esa lista. Y segundo, sea la lista que sea, a mí me cuesta hacer la futurología de decir, el capitalismo no puede. Digamos, el capitalismo ha podido procesar muchas cuestiones que uno creía que no iban a poder. Digamos, para los trotskistas desde 1940 a hoy, el capitalismo no iba a crecer las fuerzas productivas y sin embargo lo hizo. Digo, no me gustaría hacer esa futurología. No tengo traducción, no tengo una respuesta de fondo. Yo seguiría con el cuarto bloque. Bueno, estamos en un año electoral. Y siempre que se avecinan nuevas elecciones, ya sean presidenciales o parlamentarias, vuelve a surgir cierta duda en los ámbitos marxistas. Si los socialistas nos debemos presentar a elecciones, en primer lugar, y si nos presentamos, ¿para qué? ¿No? Dicho de otra manera, la pregunta que te queríamos formular es, ¿cuál es el criterio que para vos debe guiar a los socialistas cuando se presentan en las elecciones? Si es que para vos se tiene que presentar, ¿no? Sí, yo creo que hay que presentarse. El tema es para qué y con qué. Yo creo que, bueno, que sí, que las elecciones es un momento en condiciones no revolucionarias y demás, etc. Es un momento donde la sociedad más discute política, más se politiza, por decirlo de alguna manera. No obstante, entiendo que es un momento que hay que aprovechar realmente para hablar de lo que nosotros queremos proponer y no para ganar puestos por ganar puestos, digamos. Tenemos que hablar hoy en día entiendo que una de las grandes tareas que tenemos es reinstalar el socialismo como alternativa. Nosotros tenemos, la izquierda en general entiendo que tendría que hablar de socialismo, tendría que hablar de revolución, tendría que hablar de expropiaciones. Hay un video que es clásico, no sé si era 2011, la elección que Nicolás del Caño le gana a Altamira, no me acuerdo cuál fue, que está Nicolás del Caño en el programa Palabras Más, Palabras Menos, gigante programa que no está nunca, que después lo levantaron, y le pregunta Sloto Biazda a Nicolás del Caño, bueno, ¿y qué haces con las empresas? ¿Las expropias? Y no le contestó, y terminó por no contestarle la pregunta. Digamos, a ver, yo si voy a elecciones y me hacen esa pregunta, lo que uno tiene que responder es, sí, las voy a expropiar, ese es mi programa. Si uno va a esos programas, va a politizar con consignas lavadas, yo creo que ahí hay un problema. Y me parece que ahí hay una línea muy fina entre lo que es progresivo, la participación en elecciones de manera progresiva, y lo que es la participación en elecciones de manera regresiva. Creo que eso hay que pensarlo. Digamos, a ver, no siempre, no hay una respuesta general de siempre hay que participar en elecciones. Creo que por lo general hay que participar, pero hay que participar desde un lugar y con un discurso que sea el discurso socialista, no un discurso lavado para ganar votos y ganar algún diputado, ¿no? Me parece que ese es un problema que bueno, asistimos acá en Argentina, al menos, en otros países. Y Cristian, siguiendo en esta misma línea de reflexión, los socialistas, hay quienes ponen en duda si los socialistas tendríamos que presentarnos a cargos ejecutivos, ¿no? Si no tendríamos que restringir nuestra participación electoral exclusivamente a los ámbitos parlamentarios. No sé si vos tenés alguna opinión formada al respecto. Yo creo que, a ver, en un cargo ejecutivo, al socialista lo peor que le puede pasar es que salir votado. A ver, si mañana la izquierda gana la elección en Loma de Zamora, que es donde vivo yo vivo en Temperley, partido de Loma de Zamora. Lo peor que puede pasar, pues se va a pudrir,
digamos, una de dos. O el intendente socialista se pone en la ropa capitalista y gestiona dentro de la lógica capitalista, y bueno, y deja por definición de ser socialista, o si hace las cosas que tiene que hacer, o le van a echar a patadas, o le van a hacer una enorme huelga de inversiones, lockouts patronales y demás, que la administración va a ser un desastre, y obviamente va a dejar una imagen muy paupérrima ante el resto de la población. ¿Con esto qué quiero decir? Entiendo que hay que presentarse en tanto y en cuanto uno va a hacer política y sabe que obviamente no va a ganar. Si uno tiene chance de ganar, y más que presentarse para las elecciones, hay que hacer la revolución. Si yo sé que tengo una masa crítica tal de gente que vota un programa socialista, a ver, porque ahí hay otra cuestión. Una cosa es que me voten porque, no sé, porque tengo buena, yo no, digo, el candidato socialista, pues tiene buena imagen, porque habla bien y demás, etcétera. Y otra cosa es, si me votan por lo que estoy proponiendo, y bueno, es necesario que me voten, no, vamos a desalambrar y a tomar fábricas, ya está, digamos, no es necesario ir a elecciones, digamos. Me parece que ahí está la cuestión. En tanto y en cuanto, resumen, en tanto y en cuanto no vayamos a ganar, sí hay que presentarse a hacer política, y si realmente vamos a ganar, y bueno, no, hay que pensarlo dos veces, ¿para qué nos vamos a presentar? La última pregunta de este bloque electoral sería, bueno, en definitiva, digamos, ¿cuál es tu opinión del FIT, ¿no? Que es un fenómeno, digamos, de la política, bastante interesante como para poder analizarlo, ¿no? Porque se dio, como hace mucho tiempo no se daba, la unidad de los principales partidos de la izquierda, por lo menos en el terreno electoral. Sí, yo la verdad que con el FIT tengo una opinión que es bastante contradictoria, en sentidos encontrados, por decirlo de alguna manera. Entiendo que cuando el FIT surge, obviamente surge por una necesidad electoral, no hay que disfrazarla mucho. Si no le ponían las PASO, el FIT no existía. Surge por una necesidad electoral, pero en su momento, yo la verdad no viví por ahí, no sé, el proceso de Izquierda Unida, procesos previos de frentes electorales, pero yo me acuerdo que el proceso del FIT despertó en su momento mucha expectativa. ¿Qué quiero decir con despertó mucha expectativa? Me acuerdo que se hacían comités de apoyo, o sea, no era nada más la militancia de los tres partidos originales que militaban al FIT. No, la militaba gente que no, nada que ver, que no era orgánica de ningún partido. Partidos que estaban por fuera del FIT, que hacían volanteadas, que iban a fiscalizar. Yo he fiscalizado por el FIT, por ejemplo. Digo, el FIT despertó muchísimas expectativas en toda la izquierda, ¿no? Se pensaba, bueno, una cuestión abierta, democrática, con debate y demás, etcétera. Me acuerdo, no sé, la organización de las asambleas de intelectuales que hacían en la UBA, la organización de las asambleas de estudiantiles, todas en apoyo al FIT. En ese ámbito, obviamente, había militantes de los partidos de izquierda, pero había mucho militante suelto con muchas ganas de aportar, ¿no? Y por ahí estaba esa ilusión de, bueno, ahora vamos a algo democrático. ¿En qué terminó siendo el FIT? La idea que yo recuerdo de militantes sueltos, pensaban, bueno, vamos a algo que una toda la izquierda y que sea recontra democrático. ¿Qué terminó siendo el FIT? Una cooperativa electoral que no sale del electoral, que no une a la izquierda más que para el electoral, y que todo se resuelve en 3 aparatos, o 2, o depende del contexto, en 2 o 3 aparatos. En ese sentido, me parece que bueno, es una gran desilusión el Frente de Izquierda. Con esto no discuto la valía de los compañeros, no discuto
la fuerza que le ponen a la militancia, simplemente lo discuto en términos políticos. Lo que podría haber sido algo mucho más grande a mi gusto, con un desarrollo mucho más copado de lo que es la izquierda, terminó siendo literalmente una cooperativa electoral donde en algunos casos, más que unir, desunió a la izquierda. Bueno, tenemos las rupturas de no hace mucho, que no se trasladó a la calle ni a los conflictos. Digamos, uno, no sé, son casi 10 años de FIT. ¿Cuántas declaraciones unitarias se sacaron? Me deben sobrar los dedos de la mano para contarlo. Las intervenciones, muchas veces uno votaba una cosa, otro votaba otra. No hubo nunca un lugar para gente por fuera de lo partidario. Digamos, me parece que, bueno, que todas esas ilusiones, quizás inocentes, ¿no? Quizás hay que poner eso en contexto. Fueron ilusiones de muchos, entre los que me incluyo, ilusiones inocentes, ¿no? Sí, ahora nos van a dar lugar para que expresemos el debate del programa y que esto que el otro, y nada, y pues terminó en lo que es hoy en día, que de nuevo, no le quiero quitar reconocimiento a los compañeros que lo militan, desde la sinceridad, desde el esfuerzo diario, pero bueno, claramente, inclusive en el mundillo de la izquierda, claramente hay como no sé, yo percibo una desazón, y no soy el único que lo percibe, una desazón importante alrededor del FIT. Gente que pasó de militarlo, de fiscalizarlo y demás, a decir ni en pedo los votos. Y eso en mi ámbito yo lo veo. Y desgraciadamente, bueno, quedó en eso el FIT. Esa es mi opinión del FIT, digamos. Bueno, un poco de la mano de esto que dijiste, ya llegamos a la última pregunta de esta entrevista, que justamente sería preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son para vos las tareas que tienen los socialistas y cuál sería la forma organizativa que deberíamos darnos en la etapa actual, por lo menos tentativamente? Bien. En la forma organizativa entiendo que yo siempre digo lo mismo. Yo soy partidario del partido centralista democrático, pero más democrático que centralista. En ese sentido siempre planteo lo mismo. Un partido centralista democrático, pero con la mayor posibilidad de democracia posible, depende del momento histórico. Nunca, no pensado en términos ahistóricos, sino pensado en términos históricos. Dicho esto, ¿qué es lo que entiendo que serían las tareas? Si bien las voy a plantear, siempre uno cuando enumera en un orden. Yo creo que no es necesariamente el orden la cuestión, sino que son tareas que tenemos que tener todos los marxistas por definición. Creo que, por un lado, hay que avanzar en la recuperación gremial, cuestión intuitiva, instintiva y necesaria. También hay que avanzar en la unidad de la izquierda. No podemos seguir siendo. A ver, podemos ser muchos grupos, sí, pero con una, si se quiere, con una idea o con una orientación manifiesta de ir confluyendo, ir coordinando. No puede ser que la lucha de aparatos se termine comiendo la unidad. Creo que también es necesario rediscutir los marcos los marcos teóricos que históricamente toma la izquierda. Me parece que lo veo repetidamente, ¿no? El supuesto, bueno, pero los clásicos no se discuten, ¿eh? O el supuesto, cuando uno discute, yo hay dos textos que son como muy vacas sagradas en la izquierda argentina, que cada vez que los discuto, más de la mitad de veces me terminan puteando, y la otra mitad me miran como con desconfianza, o al menos me llaman, ¿cómo fue la palabra?
Bueno, no me acuerdo, pero es una palabra muy despectiva. Yo discuto muchísimo lo que es el programa de transición y lo que es el imperialismo de Trotsky. Son dos textos que creo que hoy en día hacen mucho mal en las concepciones políticas, ¿no? Porque se los toma acríticamente. Y creo que eso y muchos más, hay que rediscutirlos, hay que repensarlos y hay que ver qué tanto aplican. Bueno, decía entonces, gremios, unidad, debate teórico y sobre todo volver a levantar y volver a poner en el ideario socialista como una alternativa en la clase trabajadora. En tanto y en cuanto no pongamos ese ideario como una alternativa a la clase trabajadora, y no lo digamos del momento cero, digamos, cuando nos preguntan en la tele qué hace con las empresas, hay que decir, claro, mi programa es expropiarlas. Digo, sin dobleces, sin dobleces. Hay que volver a poner a la cuestión del socialismo en el ideario de la clase trabajadora. Me parece que es una cuestión de fondo que también es igual de necesario que la recuperación gremial, que la unidad de la izquierda y que el redebate teórico. Son cosas que para mí, esas cuatro cuestiones van de la mano y en tanto y en cuanto, a ver, con esto no digo que si hacemos o si intentamos y si vamos por este lado, necesariamente hagamos la revolución pasado mañana, pero creo que en algún momento hay que empezar a hacerlo. Quizás uno lo milita para que dentro de 100 años hagan la revolución, no lo sé, no lo sé. Yo soy una persona bastante pesimista y yo siempre digo, bueno, seguramente yo no la vea, pero bueno, si hoy en día no caminamos hacia ahí, y mañana van a partir de un piso bajo, si hoy en día caminamos van a partir de un piso un poco más alto y así sucesivamente. Creo que es un camino que hay que andar, que hay que empezar a andar. Hay que pensar, bueno, la cuestión de gremial es algo que por suerte se puede decir, en Argentina siempre se apunta y siempre se avanza. No obstante, no se apunta ni se avanza en los términos de unidad, no se apunta ni se avanza en los términos de la rediscusión de los principales elementos teóricos y mucho menos en la necesidad, en el planteamiento de la necesidad de volver a levantar el ideario socialista. Creo que son cuatro puntos que tienen que ir de la mano y que hay que andarlos de alguna manera y cuanto antes. Bueno, Cristian, con esto estaríamos terminando la entrevista. Personalmente, digamos, te agradezco muchísimo, muy claro y muy interesante tus planteos, y espero, digamos, que sirvan para el debate actual dentro de la izquierda, ¿no? El necesario rearme teórico que vos estás comentando, que es imprescindible, que debe hacer la izquierda, digamos, en la etapa actual. Sí, a mí me parece este tipo de iniciativas donde hay cierta pluralidad en las voces y donde se pueden dar estos espacios de discusión y debate, me parecen más que interesantes y más que necesarios. Así que desde ya, gracias por la charla y bueno, y obviamente a seguir lenta pero constantemente intentando construir, ¿no? Obviamente.